En nuestra clase anterior vimos palabras que empiezan con la letra C, ¿verdad? Y entre esas palabras vimos algunos verbos regulares y verbos irregulares. Entre los verbos irregulares aprendimos el verbo to can, que significa poder. El verbo to can en inglés es un verbo muy especial, es uno de los verbos modales o modal verbs, ¿sí? ¿Cuáles son estos verbos modales? Son estos verbos que usualmente necesitan siempre ir acompañados de otro verbo, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo poder, nosotros decimos yo puedo y necesitamos agregar otro verbo más, ¿verdad? No podemos decir yo puedo un objeto, yo puedo comida, yo puedo sillón, no, yo puedo comer alguna cosa, yo puedo mover un sillón, yo puedo correr, o sea, tenemos el verbo modal, siempre va acompañado de otro verbo más, ¿verdad? To can es un verbo modal, entonces el verbo to can es un verbo muy especial que siempre va acompañando otro verbo, ¿sí? Y tiene otras particularidades más como verbo bien especial. Y por eso es muy útil que aprendamos nosotros a utilizar este verbo, que es muy particular, y vamos a ver algunas de sus particularidades. Por ejemplo, que el verbo to can propiamente se conjuga solamente en presente y pasado. Para las otras conjugaciones, por ejemplo, futuro o present continuous, utilizamos aquí, vieron que ya no utilizamos la raíz del verbo to can. Es, por ejemplo, como si dijéramos, en presente y el pasado el verbo poder se conjuga, pero para los otros tiempos verbales, en vez de conjugar el tiempo poder, conjugamos el verbo conseguir. Entonces, como si dijéramos, yo puedo, yo pude, yo conseguiré, yo estoy consiguiendo. Eso es lo que pasa con el verbo to can, ¿sí? Es un verbo irregular, por lo tanto van a ver que cambia bastante la raíz del verbo, sobre todo en el tiempo pasado. Y ahora vamos a comenzar entonces a leer su conjugación. En tiempo presente decimos present en inglés, present tense o simple present, presente simple. I can, yo puedo. You can, tú puedes. He can o she can, él o ella puede. We can, nosotros podemos. You can, vosotros podéis. They can, ellos pueden. Acá, en el tiempo presente, ya vemos una particularidad del verbo to can como verbo irregular. Porque casi absolutamente todos los verbos del inglés mantienen el verbo en infinitivo para todos los pronombres personales del tiempo presente, ¿verdad? Con excepción de la tercera persona del singular, donde agrega una S. Si nosotros pensamos en casi cualquier verbo del inglés, por ejemplo, el verbo to run, que es correr, vamos a decir I run, you run, he runs, con S al final. We run, you run, they run. Y digo casi absolutamente todos los verbos porque incluso la inmensa mayoría de los verbos irregulares del inglés son irregulares en cuanto al tiempo pasado, pero en cuanto al tiempo presente son regulares. Por lo tanto, se sigue, incluso con los verbos irregulares, en el tiempo presente podemos decir que es el verbo en infinitivo, con excepción de la tercera persona, donde es el infinitivo más una letra S. Pero el verbo to can, al igual que el verbo to be, y al igual que los verbos modales to may, to must, ¿sí? Este verbo no agrega la S para la tercera persona, o sea que hasta incluso la tercera persona del singular permanece igual que todas las demás personas, ¿verdad? Queda el verbo en infinitivo. Bien, vamos a ver ahora el verbo to can en simple past o pasado simple o pretérito indefinido, como se le dice en español también. I could, yo pude. You could,
él pudo. Perdón, tú pudiste. He could, él pudo. We could, nosotros pudimos. You could, vosotros pudisteis. Y they could, ellos pudieron. En el tiempo pasado, pretérito indefinido, es donde se identifican los verbos irregulares, porque aquí es donde los verbos irregulares prueban que son irregulares. Por ejemplo, el verbo can. Si este verbo lo conjugáramos al pasado como un verbo regular, el pasado sería así. Canned. ¿Sí? Canned. Acuérdense que todos los verbos regulares del inglés, cuando se pasan al pasado, se les agrega la E y la D, ¿verdad? Pero en algunos casos, para mantener la fonética, se les puede agregar una, en este caso la palabra termina con N, se le agrega otra N más. ¿Por qué? Porque la N, cuando se encuentra entre dos vocales, como por ejemplo si fuera así, pasa lo mismo con otras consonantes, ¿verdad? Acá la A adquiere su sonido, su pronunciación larga. Por ejemplo, la A, una vocal que está seguida por una doble consonante, adquiere el sonido corto. Esto es canned. Aquí en cambio es caned. Caned. Por lo tanto, en este caso, caned cambiaría la pronunciación de la raíz del verbo, ¿verdad? Porque acá es el verbo to can, no podemos decir caned. Por eso, si este fuera regular, se le agregaría una doble N al pasar, antes de la ED, para que quede canned y se mantenga la pronunciación de la raíz can, ¿sí? Pero definitivamente no es un verbo regular y la raíz varía por completo para la conjugación al pasado. Could queda, ¿verdad? Bueno, siempre, eso sí, todos los pronombres personales, todas las personas mantienen la misma conjugación en el pasado, ¿sí? Ya sea para verbos regulares o regulares. Absolutamente todos los verbos en tiempo pasado, todas las personas se mantienen iguales. Eso lo simplifica mucho. Ahora, la negación del verbo can es cannot. Por ejemplo, yo puedo o yo no puedo. Yo no puedo ir, ¿verdad? La negación de can sería I cannot, ¿sí? O abreviado sería I can't. En el tiempo pasado sería I could not. Yo no pude. O abreviado I couldn't. I couldn't sería la abreviación, que significa yo no pude. Vamos a ver el futuro ahora. Pero el verbo can no tiene conjugación al futuro. Por lo tanto, si queremos conjugar al futuro, nosotros tenemos que tomar otro verbo diferente, ¿verdad? Como por ejemplo el verbo poder y conseguir, que son sinónimos, ¿verdad? En inglés no podríamos decir yo podré, entonces tendríamos que decir yo conseguiré. Así que decimos I will. Recuerden que todos los verbos en futuro en inglés utilizan el verbo auxiliar will y luego viene cualquiera sea el verbo que queremos pasar a futuro, ¿verdad? I will be able to. Yo conseguiré alguna cosa, ¿verdad? La palabra to significa a alguna cosa, ¿verdad? Esto ya está indicando que acá tenemos que continuar la frase. I will be able to. Be able es conseguir, tener poder para algo, tener la facultad de hacer algo. En realidad, literalmente significa tener la facultad de. Yo voy a tener la facultad